Bueno, para finalizar esta unidad de balance de energía en procesos reactivos, vamos a analizar ahora procesos reactivos que impliquen soluciones, tanto como reactivos como productos de esa reacción. Entonces, lo que vamos a ver es lo siguiente. El procedimiento de cálculo de nuestro balance o de nuestro problema en general, si es que estamos hablando de un proceso en donde tenemos soluciones, no va a ser para nada diferente a todo lo que ya vimos previamente hasta ahora. O sea que si tengo que plantear un balance de energía, ese balance de energía voy a plantear como delta H más alta energía cinética más alta energía potencial igual a calor más trabajo. Eso voy a reducir probablemente siempre a una ecuación de tipo calor igual a delta H. Y la pregunta es sencillamente siempre cómo calcular ese delta H. Entonces, en este caso, eh, el procedimiento de cálculo es exactamente el mismo que en este caso ya también habían realizado para todos los problemas anteriores, en donde, por ejemplo, si utilizamos el método del calor de reacción, quiere decir que ese calor estándar de reacción o ese calor de reacción como tal se tiene que calcular para la reacción, en este caso, que tenga como componentes esas soluciones, ¿verdad? Entonces, eso es lo único diferente. Lo único diferente va a ser cómo calcular ese delta H de formación del soluto, por ejemplo, de la solución, que es lo nuevo que tendríamos que justamente ver ahora. Entonces, ¿cómo se calcula ese delta H de formación de una solución? Y va a depender de las referencias que adoptemos para que podamos seguir esa trayectoria e ir sumando los cambios de entalpía necesarios para partir de esa referencia hasta nuestra solución. Particularmente la referencia que la mayoría de los libros adoptan y es la referencia en la cual está basada, digamos, las tablas de datos. O sea, si vemos un valor de entalpía de formación de solución, esa entalpía de formación de solución se obtuvo a partir de esta referencia, entonces es la que vamos a adoptar, ¿verdad? ¿Cuáles son esas referencias? Y por un lado tenemos los elementos que forman parte del soluto, ¿sí? Los elementos, y por otro lado tenemos el solvente como tal, o sea, el solvente ya como un compuesto, ambos a 25, o sea, todos los elementos que forman parte del soluto a 25 y aparte del solvente puro también a 25. ¿Y cómo se calcularía ese delta H de formación de solución? Y sencillamente sería igual a la suma del delta H de formación del soluto más el delta H S, que sería el delta H de solución, o lo que habíamos visto es básicamente esto. Ahora le llaman no sé por qué N, pero sería el valor de R, que sabemos que son los moles de, en este caso, solvente por mole de soluto disuelto. Bueno, vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poquitito mejor esto. Digamos que yo tengo una reacción en donde hay un componente que en este caso es una solución acuosa de hidróxido de sodio que está con una R de 10. Entonces, parte de mi delta H de reacción estándar requiere que yo calcule el delta H de formación estándar del NaOH acuoso, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a ver cómo calcular ahora a partir de la ecuación que vimos. O por lo menos vamos a entender por qué calcularíamos de esta manera, ¿verdad? Entonces, como referencia tenemos, habíamos dicho por un lado los elementos del soluto, que en este caso podemos separar ya y colocar el sodio en este caso, que podríamos colocar con el estado de agregación normal, que sería cristales o sólido, el hidrógeno, que estaría en estado gaseoso, y el oxígeno, que también estaría en estado gaseoso. Y aparte de eso, aparte de los elementos que forman parte de nuestro soluto, que es el hidróxido de sodio, tenemos la otra referencia que era el solvente puro. Y ambas referencias están para la temperatura de 25 grados Celsius. ¿Está?
Bueno, entonces, viendo eso, que son las referencias adoptadas en este caso, como ya mencioné, para la obtención de todos esos valores que están tabulados, lo único que tenemos que hacer entonces es partir de nuestras referencias y llegar a nuestra solución que tenemos acá. Entonces, ¿cuál sería la trayectoria que estaríamos siguiendo para obtener esto? Y primeramente partiríamos de lo que son nuestros elementos que forman el soluto, teniendo entonces el soluto o los elementos que forman parte del soluto a obtener propiamente nuestro soluto también en estado, en este caso, cristalino o sólido. Coloco C porque sé que es, en este caso, corresponde a cristales, es la nomenclatura que van a encontrar en la mayoría de las tablas que tratan de calores de formación, en este caso de soluciones. O de sustancias puras. Ahora, si esa sustancia pura es hidróxido de sodio puro, sólido, no van a encontrar como S, sino como C de cristales, para que se entienda. Bueno, entonces el primer paso sería obtener nuestro soluto de esta forma. El segundo paso sería partir de nuestro soluto más el solvente que ya tenemos, donde el solvente puro es el agua líquida. Y entonces esto obtenemos el hidróxido acuoso, digamos con la R de 10 que teníamos. Esto sería un delta H2 entonces, y nuestro delta H entonces de formación del NaOH acuoso, que es lo que estamos queriendo calcular ahora, que es esto, va a ser sencillamente la sumatoria de delta H1 más delta H2. Y si nos fijamos entonces cómo calcular cada uno de estos términos, o a qué corresponde cada uno de estos términos, el delta H1, que es esto, corresponde al calor de formación del soluto, que sería el calor de formación del NaOH cristalino, más el delta H de formación de la solución para la R, en este caso de 10. Y esta expresión que está acá es la que tenemos justamente en la diapositiva anterior, ¿verdad? El calor de formación de una solución acuosa es igual a la sumatoria del calor de formación del soluto más el calor de solución para la R determinada. O sea que esta expresión es básicamente esta que tenemos acá. La aclaración es simplemente para que de alguna manera, si les surge la pregunta de por qué en este caso no aparece el delta H de formación del solvente dentro de nuestras expresiones para el cálculo de solución, entonces es simplemente por la referencia que estamos considerando. Al solvente ya se le considera como el solvente, como un compuesto en este caso, entonces no es necesario formar o recurrir a ese paso previo del calor de formación del solvente. ¿Está? Bueno, entonces vamos a plantear ahora un ejemplo. Esto es sencillamente repetir y recalcar que ahora entonces, por más de que yo esté trabajando con soluciones, yo sé que yo puedo calcular el delta H de formación de una solución conociendo los calores de formación del soluto y de la solución. Y esto ya sabemos, o sea que el valor de el delta HS, que sería esto, es algo que se supone que ya sabemos calcular porque es algo que se dio en contenido previo, ¿verdad? Entonces, eso vamos a necesitar de vuelta saber, digamos, cómo utilizar esas tablas o ver cuáles eran esas tablas en donde podíamos sacar estos valores de calor de solución para hacer los cálculos de nuestros calores de formación de soluciones ahora. Bueno, ahora sí planteamos el ejemplo que dice calcular el delta H estándar de reacción para la siguiente reacción que tenemos acá. La siguiente reacción es ácido fosfórico acuoso con una dilución que en este caso sea infinita, más hidróxido de sodio también en forma de solución con una R igual a 50,
para dar en este caso fosfato de sodio con una R infinita más el agua que en este caso también se va a formar debido a la reacción, ¿verdad? Entonces, algo bastante importante que yo recomendaría que tengan en cuenta cuando planteamos este tipo de problema es ser lo suficientemente claros en la identificación de las sustancias que forman parte de nuestro problema para identificar si realmente estamos hablando de hidróxido de sodio acuoso, sólido, y si es que estamos hablando de un hidróxido de sodio acuoso, cuál es el valor de dilución, porque de alguna manera a cualquiera se le puede pasar el hecho de que si esto es a dilución infinita, esto es a dilución infinita, y por algún motivo también yo considero que esto es a dilución infinita, sabe que hay una diferencia entre lo que sería ese calor de solución para diferentes grados de dilución, ¿verdad? Entonces, si sacamos el calor de solución para el hidróxido de sodio, en este caso acuoso, a dilución infinita, no sería el valor correcto para lo que estamos queriendo calcular acá, ¿verdad? Entonces, les recomendaría que a la hora de ir escribiendo esto sean lo suficientemente claros para que ustedes mismos no se confundan con las variables, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a plantear esto. Lo que nos pide calcular el problema es sencillamente el delta H estándar de la reacción, y ese delta H estándar de reacción es sencillamente la sumatoria de los delta H de formación de productos menos la sumatoria de los delta H de formación de reactivos, cada uno por su respectivo coeficiente estequiométrico. Bueno, entonces tendríamos los productos, que sería entonces el delta H de formación estándar del fosfato de sodio acuoso a una R infinita más 3 veces el delta H de formación del agua, también aclarando que sea en estado líquido, ¿verdad? Porque sabemos que en la tabla B1 del Felder tenemos datos, por ejemplo, para agua líquida y agua gaseosa, entonces va a ser diferente. Menos los reactivos, que sería entonces el delta H de formación estándar de nuestro ácido fosfórico, también a dilución infinita, menos 3 veces el delta H de formación estándar del hidróxido de sodio, también acuoso, a la R en este caso de 50. Bueno, entonces tenemos lo siguiente. Tengo que calcular este término, tengo que calcular este término, tengo que calcular este término y tengo que calcular ahora este término. Son 4 entalpías de formación que tengo que calcular o que tengo que obtener, digamos, de alguna referencia o de alguna tabla, ¿verdad? Entonces vamos a ir viendo cuáles son los que sí podemos calcular o lo que sí podemos obtener de alguna tabla y cuáles son los que vamos a calcular por el método que acabamos de ver hace un rato. Bueno, eh, vamos a irnos primeramente en el orden que tenemos directamente esto acá para no agregar más confusión si es que ya hay algo de confusión. Entonces, lo que tendríamos que agregar o que calcular primero o encontrar sería nuestra entalpía de formación del fosfato de sodio acuoso para una R, en este caso a dilución infinita. Entonces, primeramente buscamos si tenemos en el Felder, en la tabla B1, que sería la tabla que vamos a utilizar para encontrar los calores de formación, si tenemos información para el fosfato de sodio. Entonces, si miramos, creo que no vamos a encontrar fosfato de sodio. Sí tenemos, por ejemplo, fosfato de calcio como está acá, pero esto no nos sirve. Y también si vemos un poquitito más arriba, tenemos ácido fosfórico, que es otro de los componentes que necesitamos, pero tampoco nos sirve entonces ahora mismo esto, ¿verdad? Y también podemos hacer la aclaración adicional que si vamos a utilizar nuestra tabla en donde tenemos los calores de solución,
En el Felder también esos valores de solución son bastante limitados en el sentido de que solamente tengo para soluciones de eh, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico, ¿verdad? No tengo una tabla de solución para cualquiera de las otras soluciones que estamos queriendo trabajar ahora. Entonces, ¿qué hacemos? Y nos vamos a mirar nuestra otra referencia habitual, que en este caso es el Perry, ¿verdad? Que sería la tabla que tenemos ahora mismo acá también en pantalla. Eh, los calores que tenemos acá en la tabla del Perry son calores para tanto compuestos puros como también para soluciones. Podemos buscar el componente que necesitamos ahora mismo, que es Na3PO4, y ya tengo marcado entonces acá, es justamente esto, ¿verdad? Es el fosfato de sodio y tenemos dos opciones. Tenemos la opción de, en este caso, cristalino y en este caso acuoso con un valor de 400. 400 sería el valor de la R o de la dilución que estamos considerando eh, para esta solución de fosfato de sodio. Y el valor que en este caso a nosotros nos interesa es el valor correspondiente a la solución, ¿verdad? Que en este caso es este valor de menos 471,9. ¿Sí? Vamos a hacer dos aclaraciones importantes. Por un lado, la unidad de medida correspondiente para este delta H de formación estándar está en kilocaloría por mol. Quiere decir que esto va a ser menos 471,9 kilocaloría por mol. La otra aclaración es que si nos fijamos acá, el valor de dilución en realidad es R a dilución infinita, que si nos fijamos acá en la tabla, sí hay efectivamente algunos compuestos, como por ejemplo acá vemos que es acuoso a dilución infinita. En este caso la dilución es 400. Entonces, realmente no tenemos ese valor también específicamente para dilución infinita. Entonces, no nos queda tampoco de otra que utilizar el valor aproximado, en este caso, para una dilución de 400. ¿Está? Si es que tienen ese valor a la dilución correcta o si se puede calcular de alguna manera, lo ideal sería que se haga eso. En este caso, como la tabla que tenemos a mano no tenemos o no nos da otra información más que esto, usamos esto que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces, esto sería el primer cambio o la primera entalpía de formación que necesitamos calcular. Para convertir esto, supongo que se recuerdan que una caloría es 4,18 joule o de igual manera una kilocaloría es 4,18 kilojoule, por lo que esto sería menos 471,9 kilocaloría por mol por 4,18, que sería la cantidad de kilojoule por una kilocaloría. Entonces, esto me va a dar nuestro delta H de formación estándar en unidades de kilojoule por mol para que coincida, por ejemplo, con lo que tenemos en la tabla B1. ¿Está? Bueno, pasamos al siguiente. El siguiente es el delta H de formación estándar del agua en estado líquido. Eso sí podemos ver en nuestra tabla que tenemos acá. Y agua está acá. Calor de formación, esto sería el que necesitamos, que es para el estado líquido. Ahora sería menos 285,84. Entonces sería menos 285,84. Esto ya está en kilojoule por mol. Ya tenemos dos de los cuatro calores de formación que necesitamos. Pasamos al siguiente, que es en este caso el calor de formación de el ácido fosfórico H3PO4 acuoso con una R a dilución infinita. Y para esto podemos ver si creo que teníamos eso acá, ¿verdad? Habíamos visto ácido fosfórico por algún lado acá. Entonces tenemos ácido fosfórico acá
Vemos de vuelta acá, tenemos en estado cristalino y en estado acuoso. Lo malo es que en este caso el Felder o la tabla B1 no me indica tampoco cuál es el grado de dilución que estamos queriendo considerar acá, ¿verdad? Entonces, si nos vamos al PERRI y buscamos ahora H3O4, encontramos de vuelta entonces el ácido fosfórico, que es lo que estamos queriendo ver ahora, sería esto, ¿verdad? Y encontramos de vuelta el valor para la solución acuosa de vuelta a 400, que sería este valor de menos 309,32. Entonces, en este caso podríamos tomar de vuelta este valor, considerando que en realidad 400 no es dilución infinita, pero es algo bastante, digamos, aproximado, ¿verdad? O sea, el valor es bastante grande también como para considerar eso. Entonces el valor sería menos 309,32. Anoto acá, menos 309,32 y esto está en kilocalorías por mol. Si multiplicamos esto por 4,18, que sería para pasar a kilojoule por mol, sería más o menos multiplicar esto por 4, ¿verdad? Entonces, probablemente el valor esté también aproximado al valor que habíamos mencionado acá, ¿verdad? El valor que encontramos acá es de 1278. Entonces, podrían verificar si en este caso al multiplicar esto por 4,18 kilojoule por mol, kilojoule por, en este caso, kilocaloría, les da un valor similar al que tenemos acá en la tabla del Felder, ¿verdad? Entonces, para que tengan como referencia que pueden utilizar ese valor de calor de formación para el ácido fosfórico de cualquiera de las dos tablas. Bueno, y por último nos quedaría el delta H de formación de delta H de formación estándar del hidróxido de sodio acuoso para la R, en este caso de 50. Bueno, entonces, vemos de vuelta que para hidróxido de sodio, que sería esto, encontramos un valor de entalpía de solución, en este caso en forma acuosa, que es menos 469,4, pero de vuelta el problema con esto es que no me dice exactamente cuál es de vuelta ese grado de dilución que estamos considerando, ¿verdad? Entonces, lo más conveniente en este caso, si yo puedo calcular para hacerlo correcto, es hacer lo que vimos justamente ahora cuando empezamos esta última unidad, que es calcular el delta H de formación como el delta H de formación del hidróxido en forma de soluto más el delta H de solución, en este caso a la R igual a 50. Entonces, esto sí es algo que podemos calcular con mucha mayor seguridad. O sea, si hacemos esto, vamos a estar teniendo mayor seguridad en lo que estamos calculando, que sería entonces tomar este valor, que sería el valor de la entalpía de formación para el hidróxido de sodio en forma de cristal, que sería entonces menos 426,6, más el delta H de solución para la solución de hidróxido de sodio acuoso para una R de 50. Entonces, para eso nos vamos a nuestra tabla B11 y vemos que para un valor de R igual a 50, para la solución de hidróxido de sodio, entonces esto es menos 42,51. Menos 42,51. Y esto sería entonces nuestro delta H de formación de NaOH acuoso con una R de 50. ¿Está? Bueno, y creo que no hace falta
creo que entrar en más detalle de lo que sería el resto de la solución, que sería simplemente reemplazar cada uno de estos valores acá arriba en nuestra ecuación para el delta H de reacción. Y como recordarán entonces, lo que hay que tener en cuenta acá es que el delta H de reacción va a estar por unidad de mol, en este caso de grado de avance. Entonces, para responder a la pregunta 2 que me dice si 5 moles de hidróxido se disuelven en 250 moles de agua y se neutralizan en su totalidad, ¿cuál es el cambio de entalpía concomitante? Simplemente habría que plantear algún balance de masa para, en este caso, calcular ese valor del grado de avance para calcular el delta H en unidades de kilojoule como me está pidiendo el problema. Eso es algo que puedo dejar para que ustedes planteen como tarea y vamos a plantear ahora ya el siguiente ejercicio para finalizar con la clase y este contenido que estamos viendo ahora. Bueno, dejo un ratito acá y continuamos en el siguiente video.